Bueno, a ver, vamos a hacer una trampa de grasa o cámara desengrasadora. La idea es lo siguiente, es con este tacho de 20 litros, no de 30, vamos a hacer que sea la cámara desengrasadora. Esto se tiene que poner un plástico que divida, que va a ser esta tapa de tupper que encontré, que divida a la mitad, más o menos. Obviamente tiene que pegarse de los dos costados, de este como de este. Entonces esto lo voy a poner así y lo voy a cortar para que quede y entre bien. Después, de un lado tengo que poner un codo, perdón, una T, que esta T va a entrar así, ¿sí? Y va a salir de este lado, digamos, se va a hacer un agujero acá. Entonces esto saldría así, acá y saldría. Y a esto le pongo un pedazo de ese tubo que llegaría un poquito, casi llegando al fondo. Entonces, y del otro lado se pone el codo, que es de donde entra el agua sucia, lo mismo, haciendo un agujero, ¿sí? Y el coso. Entonces por ahí entraría todo el agua sucia. Todo lo que es la grasa subiría y quedaría flotando, y no, con esto no permitiría que la grasa pase para este lado. Pero como esto no llega hasta el fondo, el agua limpia vendría de este lado y saldría por acá, por este, que se iría a lo que sería la tierra o donde termine el caño que le pongas. Así que esa sería la idea. Vamos a ver. Ahí va. Bueno, ahora vamos a medir de acá a acá, a ver cuánto hay, así podemos cortar la tapa y que entre bien, así después la pegamos. Así que vamos a ver cuánto mide primero. Son 29 centímetros. 29, 29. Ese 32. Yo le sacaría primero estos costados y después corto eso. Primero voy a sacar estos costados, así es más fácil después cortar. Lo vamos a recortar un poco más en diagonal, pero a ver, vamos a ver. Bueno, ahí se terminó de cortar. Ahí va. Y esto entraría ahí. Después hay que ponerle silicona todos los costados para que no pase la grasa.
Y bueno, esto iría acá, así. Ahí va, que no sobresalga para poder taparlo. Y listo. Y acá tendríamos el primero. Hay que hacer los agujeros ahora. Vamos a marcar el círculo para poner esto aquí. Más o menos tengo que encontrar ahí. Ahí. Ese sería. Ahí tendría que cortar. Bueno, ahí ya corté, tengo que darle un poquito más, pero ya hice esa, me costó una barbaridad, ahí se ve, que ya pasó para otro lado, así que ahora lo corto bien y ya sacamos la primera mitad, así que ya está casi, ahora les muestro cuando lo saco. Mientras tanto, seguimos por ahí. Ahí está. Ahora voy a sacarlo un poquito ahí porque no me entra. Ven. Así que voy a lijarlo a ver si puedo hacer que entre bien.
Y así queda en parte. La primera. Después le ponemos todo silicona ahí, todo alrededor, por esta capa para que no pierda nada. Y esto va a la mitad. ¿Sí? Acá va el codo, todavía falta. Ahí va. Entonces el agua entra por acá. La grasa se mantiene en este sector. Por abajo pasa el agua más limpia y sube por ahí. Y se va para donde salga el caño con el agua, el desagote. Y obviamente la que es del codo, la que viene de allá, sería lo que viene de la casa. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero de este lado con este. Este, que es el que viene de la casa, vamos a intentar hacerlo. No, intentar no. Vamos a hacerlo más arriba que el agujero ese, para que, como el nivel se va del agua, va a quedar al mismo nivel. Ahí va, al mismo nivel va a quedar. Lo voy a hacer más arriba para que toda la grasa no me tape este. Al estar a diferente nivel, el agua va a quedar por la mitad del agujero y la grasa me va a quedar no por la mitad del agujero, sino abajo de este agujero. No sé si se entiende, pero bueno, esa es la idea. Así que vamos a intentar hacer el segundo agujero. Y así tengo los dos: salida, entrada, división. Ahora hay que pegar esto, ponerle silicona a todos los bordes para que no salga nada de agua. Y lo que haría, le voy a poner un tubito, o no sé, no le voy a poner, le voy a poner el tubo ese cortado para que sea más profundo, pero lo que estoy pensando es que abajo va a quedar sedimento seguramente, no todo. Como les decía, tenía pensado ponerle el caño que vaya más al fondo, pero no, como va a haber sedimento seguramente, no solo va a flotar la grasa, sino algo de sedimento va a quedar abajo. Prefiero que el agua limpia entre por acá directamente y chupe, y ya está. Y esto capaz lo pongo así, no sé, veré cómo hago. Igual esto siempre tiene que estar con agua. Le pongo, antes de poner, se le pone agua limpia, así lo que cae no hace tanto remolino y se va para abajo. Así que así quedaría. Ahora hay que pegarlo y ya está. Bueno, voy a empezar a pegarlo todo por afuera, de los dos lados. Primero por el lado de afuera. La cinta la puse para que mantenga la línea, por decirlo, para que no se me mueva y se pegue bien. Y después, cuando se seque, lo hago todo por adentro, así
queda bien sellado. Bueno, ahí ya lo pegué, lo pasé por todos lados para que no tenga ninguna pérdida. De este lado, enfoque por favor. Ahí va. Y de este lado tiene bien por todos lados. Así que ahora cuando se seca hago la prueba si funciona. Bueno, ahí ya lo llené de agua. Esto quedaría así siempre con el agua esta. Esta no, con el agua a ese nivel. Lo que ven flotando es del mismo tacho que estaba todo lleno de enduido. Pero bueno, ahora voy a tirar detergente para ver si a esta parte no pasa y acá se mantiene toda la espuma y todos los que serían las grasas, etc. Así que vamos a ver si funciona. Ahí está entrando, ahí está saliendo el otro líquido. Y ahí podemos ver cómo se mantiene toda la espuma de ese lado, de este lado no, y sale el agua limpia. No tiene nada. Y ahí se mantiene flotando todo lo que es la espuma y la grasa. Así que funciona.